tardes. Hoy comenzamos un gran desafío en esta nueva serie de sermones que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pensaba yo que después de haber trabajado durante tanto tiempo, más de 1 año y medio, en la serie anterior, me iba a poder relajar un poquito. Pero no fue la idea de Dios. Más bien, Él está apurando para que todos nosotros podamos aprender correctamente y podamos vivir en medio de esta sociedad tan compleja que se ha puesto. Así que hoy comenzamos una nueva serie de sermones y queremos que usted disponga el tiempo suficiente para poder estudiar la materia que tengo entendido ya les entregaron a todos ustedes, la hojita con el sermón de estudio. Es bastante interesante y como han aprendido durante mucho tiempo, ese material es un material de estudio que deben de leer y desde allí pueden incursionar en poder aprender mucho más. Hay algunos términos que están citados allí que, por ejemplo, hoy alguien me preguntaba, pastor, cuénteme, ¿qué es la eugenesia? Y le explicaba yo, pero hagan el esfuerzo ustedes de cualquier concepto que está allí, que no lo conozcan. Ustedes pueden entrar en su computadora y pueden aprender para ir aumentando el conocimiento de esta realidad en la cual vivimos. Así que hoy comenzamos nuestra nueva serie de sermones que tiene por título Tiempos peligrosos. Hay un texto que lo conocemos, durante mucho tiempo lo hemos citado, es de común conocimiento aquí en nuestra congregación. Pero mira qué interesante lo que dice. Confirma plenamente lo que hemos venido aprendiendo y de lo que debemos de estar muy seguros. Dice el apóstol Juan, dice, sabemos, está hablando de nosotros, la iglesia, dice, sabemos que nosotros somos hijos de ¿quién? Somos hijos de Dios. Lo que Él está diciendo frente a esta corriente que existe en el mundo, el bien y el mal, nosotros estamos completamente seguros y estamos plenamente convencidos. Por eso dice, sabemos que somos de Dios. Nosotros no somos de Satanás, nosotros no somos parte del sistema mundanal, sino que nosotros sabemos, estamos plenamente convencidos. No hay nadie en quien pueda cambiar nuestra manera de pensar. Lo sabemos plenamente. Sabemos que somos de Dios. Es decir, aquí es donde viene esto que hemos estado haciendo. Dice, nosotros estamos seguros de nuestra salvación. ¿Cierto? Seguros de nuestra salvación. Nosotros sabemos plenamente en quién hemos creído. Sabemos, dice, que somos de Dios. Sabemos en quién hemos creído. Nosotros no creemos en la farsa y aquello erróneo que enseñan las religiones independientes al cristianismo. Aquí hay 2 corrientes, una de bien y una de mal. Nosotros estamos en la del bien. Nosotros sabemos, cuando aparece esta afirmación, tenemos que especificarla y redundarla, y ustedes tienen que definitivamente, como yo lo hice mención al final de la serie, no tengo ninguna duda, yo que soy salvado, espero que ustedes no tengan ninguna duda que son salvados.
Sabemos esto también. Sabemos que nosotros gustamos de las gracias y las misericordias que Él nos ha dado. También sabemos. Vivimos en ellas, en sus gracias, en sus misericordias. Tenemos un esquema bastante interesante cuando descubrimos el tema de tomar conciencia de Dios, Jesucristo, su Evangelio, el Espíritu Santo, los frutos que Él forma en nosotros, los dones que nos reparte y las gracias que nos entrega. Y entonces ahora, dice allí, sabemos que somos de Dios. Entonces, como sabemos que somos de Dios, también sabemos vivir en las gracias que Él nos ha dado. Y podemos cumplir cada una de las fórmulas, los requisitos, las ideas que están de acuerdo a su verdad. Y estamos nosotros viviendo la vida en todas sus gracias y misericordia. Las estamos viviendo para la gloria de Dios. Por eso que tenemos un buen matrimonio, tenemos una buena familia, tenemos una linda iglesia. Desarrollamos nuestros dones y talentos. Somos buenos trabajadores. Invertimos bien nuestro dinero. Cuidamos a nuestros hijos. Cumplimos bien nuestros roles como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como madre, como abuelo, como pastor, como anciano, como diácono. Sabemos que somos de Dios. ¿Saben eso? Ok, entonces, el tema del sermón, un poquito explicado el texto, que estará siempre presente en la serie. El tema del sermón 1 nos plantea un gran desafío. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Y pareciera ser como una contradicción a lo que acabamos de decir, porque acabamos de afirmar que nosotros sabemos que somos de Dios, y como somos de Dios, entonces vivimos la vida adecuadamente. Hablamos verdad, no practicamos la mentira. ¿Qué pasó? Se perdieron los amén. Entonces el gran desafío es ese, dice, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir en una generación maligna y perversa siendo salvados? Fácil. Sabemos que somos de Dios. Y nosotros sabemos que los demás están todos bajo el maligno, por lo tanto no viven conforme al propósito de Dios. Pero nosotros sí vivimos de acuerdo al propósito de Dios claramente revelado en su palabra. Cuando viene alguien a contarnos cosas que no son verdad, entonces el conocimiento de la palabra del Señor surge y hace que nosotros presentemos nuestros argumentos, como les enseñaba a los nuevos miembros, y podemos nosotros tener argumentos válidos, validados por la verdad. Y como somos de Cristo y como somos de Dios, entonces somos personas virtuosas. Y nuestras palabras producen algo en la vida de las personas. Producen algo. Estaba mirando un video, me pareció, yo no sé si estaba arreglado. Bueno, pero en el fondo yo también creo ese tipo de cosas. Le ha pasado a muchos. Personas que saben que son de Dios. Estaba mirando un video ahí en Facebook de una familia que venía de la iglesia, venía papá, mamá, la hija, y de pronto aparecen dos en moto, se paran allí, saca la pistola y empieza a exigir que le entreguen todo. Y el padre de familia, ¿sabe lo que hizo? Dobló su rodilla y se puso a orar ahí, a orar ahí, a orar, a orar. Y el Señor amenazaba y la esposa allí empujaba y la hija se escondía. Y él no paraba de orar. Bueno, en pocos minutos, el hombre cayó rendido, llorando, botó la pistola y se entregó al Señor. Tremendo. Son cosas maravillosas que nosotros podemos experimentar sabiendo que somos de Dios y que vivimos en medio de una generación maligna, perversa,
Pero tenemos una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Somos salvados. Somos salvados. Gloria a Dios. Somos salvados. ¿O no? Filipenses nos da una gran lección para poder introducirnos. Es interesante lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 al 12. Les voy a explicar someramente para que ustedes sepan cómo vive un cristiano o cómo debiera de vivir un cristiano que dice que es salvo en esta sociedad perversa y maligna. Hay que tener una actitud que es distinta y que la tienen los salvados en medio de un mundo de pecados. Mira, emplea la palabra, dice, todo el mundo está hablando de los 5 continentes. Está hablando que los africanos, que los europeos, que los americanos. Está hablando que Oceanía. Está hablando que los continentes están, la gente, los países están bajo el maligno. He visto en estos días, estuve mirando información muy fuerte. Por ejemplo, las cosas que pasan en África. Es una cosa horrible como allí. Un ministerio que se llama Puertas Abiertas entregó el último informe del año 2021. Oye, la cantidad de cristianos que mueren. La represión, cómo se está desarrollando. Subió en más del 500% de muertes de personas que son cristianos, salvados. Entonces, debemos de entender. Recuerde que estamos entrando en una serie que nos está hablando sobre que estamos viviendo tiempos peligrosos. Entonces allí el apóstol nos enseña una fórmula. Dice que exista esto en ustedes. ¿Son salvados? Que exista esto en ustedes. Haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. En medio de la sociedad en la cual vivimos, haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Lo dijimos en los últimos 3 sermones. Dice, el amor de Dios se manifestó en favor de todos nosotros. Ninguno de nosotros merecía nada, pero Él por amor nos dio todo. Bueno, es una linda actitud para enfrentar la vida en este tiempo peligroso. Usted me podrá decir, bueno, pero Él era Jesús, es Dios. Bueno, déjame darte un ejemplo de alguien que es como nosotros. ¿Te acuerdas tú de la vida de Esteban? Esteban allí, él padeció y tuvo una linda actitud. Él no se levantó en armas, él no increpó a la gente, él simplemente se quedó tranquilo, orando al Señor, expresando su fe, diciéndole el gran error que estaban cometiendo, predicándoles la verdad, y ellos le tiraban ¿qué? Piedras. No le tiraban piedritas, le tiraban piedras. No sé si usted ha recibido alguna vez una pedrada aquí en la ceja. Oh, eso duele. Eso duele. A él lo mataron a pedradas. Por eso que deben de aprender en este mundo perverso, maligno, que está tomado, poseído, atrapado por el maligno. Los 5 continentes manifiestan cosas que ustedes van a ver, que son pero realmente horrendas. Entonces, la actitud, el caso de Esteban, él simplemente rogó a Dios para que no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. ¿Se puede? ¿Pueden los seres humanos tener la actitud que tuvo Cristo? De tal manera nos amó que nos perdonó. ¿Podemos tener esa actitud en un mundo de pecados? No solamente debemos, tenemos que tener esa actitud. Él dice que en el caso de la narración de Pablo a los filipenses, hablando del ministerio de Cristo, nos da una gran enseñanza para este tiempo. Dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tuvo un cambio. Es decir, nos está diciendo, deben de estar preparados para todo. Para todo. Dice que de Cristo se despojó a sí mismo, es decir, tuvo la buena voluntad de vivir experiencias que nunca había vivido.
Nosotros también debemos de vivir experiencias como nunca hemos vivido por amor. Debemos de quitar ciertas cosas, y lo viene diciendo. Yo me acuerdo que cuando pasamos por el sermón de Juan el Bautista en la serie Salvación, Regalo de Dios, y Juan el Bautista, él viene delante de Jesús como el precursor del Salvador y viene quitando todo, viene quitando tu mala actitud, viene quitando tu hipocresía, viene quitando, todo lo quitó para dejarnos aptos para que podamos entrar a la salvación. Bueno, lo mismo, debemos de quitar todo para asumir nuevas cosas. Y él dice, tomando ahora una condición distinta, se hizo siervo, se hizo semejante a los hombres. Y entonces, pero fíjate que qué significativo es, porque es lindo decir las cosas, pero cuando llega el momento de hacerlas, allí es donde una persona dijo allá en mi país, de donde yo vengo, dijo, no, yo no pensé que el evangelio era tan complicado, en la que me vine a meter. Pero él demuestra con acciones válidas, porque las acciones que uno dice que va a hacer deben de acompañar a las palabras. Y en el caso de Cristo, que es nuestro ejemplo a imitar como salvados, dice que él fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. No, esas son acciones válidas. Allí no se anduvo con cosas pequeñas. Entonces, la práctica de la obediencia en su sentido más estricto, porque eso es lo que debemos de practicar, la práctica de la obediencia en su sentido más estricto, no se está cumpliendo. Es lamentable, es muy lamentable. Cristianos que dicen que son salvados, pero desobedientes. ¿Es bueno eso? Estaba yo mirando la clase, recién tomé ahí el documento de la diaconisa Eva y habló sobre el tema de la salvación. Y allí ella en una de sus frases dice algo que es bien significativo. De hecho, le dije, oye, por favor, apréndete bien esto. Porque ella ha estado diciendo durante 2 clases, si tú estás enseñando y estás cumpliendo un rol, una función, debes de saber cumplir tu función y debes de saber enseñar a la gente el evangelio que corresponde. La mayoría de la gente no lo hace. Enseñan un evangelio que parece evangelio, pero no es evangelio. Entonces, la práctica de la obediencia en su sentido más estricto. Recuerda esto. Obedecer a medias es desobediencia. Obedecer a medias es desobediencia. Entonces, en este mundo de pecado debemos ser personas salvadas, obedientes, y debemos de tener empatía por la gente. Esto es muy importante para poder alcanzar a los perdidos. Cristo tuvo una empatía enorme con nosotros, los podrida llaga. El resultado de las decisiones que tomamos. Mira, si tú te das cuenta del énfasis que está teniendo este primer sermón, es reafirmar, reconfirmar y aprobar y no tener ninguna duda de que la gente, las personas que están dentro de una iglesia y que han escuchado la palabra del Señor, son salvados. El resultado de las decisiones que tomamos como salvados y las acciones que debemos manifestar deben tener logros que son visibles y son significativos. ¿En quiénes? En las personas que van a recibir el mensaje. Por lo cual dice allí Pablo a los de Filipos, dice, cuando tú tienes una práctica que es consecuente con lo que dices, entonces lo que hace Dios te exalta, te pone en un nivel más alto, te da la gracia, te da la facultad, te da el poder, te abre espacios, te lleva a lugares inimaginables, comienzas a vivir en un ministerio como nunca pensaste vivir, te promueve más allá en lo que Él quiere hacer. Y entonces dice,
Debido a la manifestación que tuvo él, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio otro nombre. Es decir, nos dio ministerios para que prediquemos el evangelio. ¿Para qué? Para que cuando lo hagamos como corresponde, con conocimiento de la verdad, entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente: para que en el nombre de Jesús la gente en esta sociedad pecadora, maligna, atrapada por el maligno, lo que va a ocurrir es que la gente va a doblar su rodilla. Va a doblar su rodilla. Y va a doblar su rodilla y va a hacer lo siguiente: va a hacer que su lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. ¿Quién no quiere vivir la vida así? Si no, sería una rutina tan aburrida, un ir y venir. Fíjate que yo, pensando en el espectro de trabajo que tenemos, nosotros tenemos en derredor nuestro una gran cantidad de personas que necesitan salvación. ¿Sí o no? En tu familia hay gente que no es salva. Hay hijos que no son salvos. Hay esposos, hay esposas que no son salvos. Y están pasando y pasando los días y todavía no son salvos. Me encanta un canto que lo he citado en algunos de mis mensajes para la iglesia. Dice, hablando del día, dice: vuela cada día veloz y cantando da su voz, busca a Dios, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, te dirá es tarde ya. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, te dirá es tarde ya. Busca a Dios. ¿Conocen la historia de eso? Ahí estaban la gente afuera del arca. ¡Ábrenos, Noé! Se cerró y se perdieron. Hay algunas características que son propias de la fe y que deben de estar modeladas en el estilo de vida de un salvado que vive en este mundo peligroso. Mira lo que dice el apóstol. Dice, después de toda su presentación aparece la palabra por tanto. Por tanto, mis queridos amigos, amados míos, mucha ternura, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí está la conexión. La conexión, mira la conexión que hay, porque en este lugar siempre hemos dicho que tenemos un privilegio maravilloso, es que esta iglesia está dirigida por el Espíritu Santo y por la palabra. Si usted no lo ha notado, es bueno que comience a darse cuenta la conexión y no viva la vida tan así como superficial, sino que comience a darse cuenta. Aquí nos une, dice, hey, escuchen bien, amados míos, ¿han obedecido? Sí, ok. Aquí está la conexión, la palabra en la cual trabajaste, porque, no sé, ¿trabajaste en la palabra? Hay algunos que no y insisten en seguir viviendo en la desobediencia, insisten en seguir viviendo en la rebelión, su corazón está duro. Porque estas semanas estuvimos estudiando, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Así dice el estudio. Ocúpate. ¡Ey! Pon atención, déjate de estar haciendo cosas que son importantes pero no prioritarias. Ocúpate en tu salvación. Recomendaciones específicas para el trabajo que debemos de realizar, ocupándonos en nuestra salvación. Trabajo a realizar como salvados en una sociedad atrapada por el maligno. Miren, escuchen esto. Esto es muy significativo. Hagan las cosas sin murmuración.
Haced todo sin murmuración y sin contiendas. Esta es una actitud común en medio de personas dentro de una iglesia de salvados. Usted puede ver el ejemplo incluso en la nación de Israel. ¿Qué hicieron los israelitas allí en el desierto? ¿Qué hicieron? Murmuraron. Pregunta, ¿qué fue el resultado de la murmuración? Se murieron. Se murió toda esa generación murmuradora que habla a espaldas y que dice por qué y quién dice qué. Una vez alguien dijo, ya falta poco para que ahora digan que si no participo del WhatsApp no soy salvado. No eres salvado, pero desobediente. El ejemplo de Israel, la nación de Dios, murmuraron en todo durante su peregrinaje en el desierto. Déjame decirte algo categórico. Tú no lo hagas. Tú no lo hagas. Mi mamá decía un dicho, me acordé. Mi mamá no tenía chancla, tenía palo. Yo me acuerdo que me decía, mira, si vas a hacer las cosas que yo te pido, hazlas contento. Pero si las haces murmurando, mejor no lo hagas. ¿Le decía a usted a su mamá así? Oh, sí, mi mamá me decía. Y de regalo un palo. ¿Sabe para qué debemos de hacer las cosas como dice en este mundo de pecados, en donde está allí, pero el maligno tiene atrapado? Ya lo van a escuchar. Estoy poniéndote la posición que tenemos como salvados. Aprende bien. No murmures, no hables, déjate de contender. ¿Por qué? Porque necesito que los salvados, dice Pablo, y hablando por el Espíritu, dice, sean irreprensibles. Es decir, que nadie tenga que decir algo de ti. Que sean irreprensibles y sencillos, es decir, hijos de Dios. Está diciendo, por favor, ustedes sean personas gratas con las cuales se puede convivir y hay armonía. Seamos personas gratas con las cuales se puede convivir y haya armonía. Sean irreprensibles. Dice Pablo, y está dando la información muy necesaria, deben de estudiarla bien para vivir en este mundo perverso y maligno. Yo voy a hacer una descripción del mundo perverso y maligno. Porque deben de vivir así en medio de esta sociedad en la cual debe de ocurrir lo siguiente con tu vida. Debe de ocurrir lo siguiente con tu vida. Debes de resplandecer como una luz en el mundo. ¿Algo nuevo? Eso lo sabemos hace un montón de tiempo. ¿Cómo podemos llegar nosotros a ser sal y luz de la tierra y ser luminarias en este mundo? Lo hemos explicado 1.000.000 de veces. ¿O 2 millones? Hemos dicho que una persona debe de hacer un reconocimiento y debe de hacerlo con lamento, es decir, me equivoqué, estoy fallando todo el tiempo, estoy contendiendo y murmurando. Okay, haz un reconocimiento. Y ese reconocimiento debe de ir investido, debe de ir cubierto de lamento, es decir, llora. Laméntate que durante tantos años no has entendido. Y entonces el lamento te va a llevar a eso que se llama consolación, que es cambio. Y cuando llegas a la consolación, entonces el Señor te entrega ministerios y te dice, muy bien, ahora cumple esta función, ahí está la tierra por heredad. Y entonces allí no se acaba la cosa, porque ahora tienes que comenzar a prepararte. Recién hicimos una descripción de cómo nos preparamos y las personas simplemente llegan a los templos con el concepto de oír. Eso es lo más básico. Cuando tú dedicas tiempo solo a oír, lo único que haces es que el 100% de la información solo asimilas el 10%. Pero cuando ocupas todos tus sentidos y trabajas en ello, tienes la posibilidad de usar
adherir a ti el 85% de la información. Entonces, dice allí claramente, primero, un reconocimiento, segundo, lamenta la condición que has vivido. Todo eso ya lo vivimos y somos salvados. Le estamos hablando a la gente que está allí, que no ha escuchado nunca la información que el Señor tan gentilmente nos ha dado. Somos una iglesia que ha recibido información extraordinaria que se desprende de la palabra del Señor. Estamos preparados. No tenemos miedo. Porque hemos ido a un reconocimiento, hemos hecho lamento, hemos propiciado el cambio y en ese cambio se nos ha dado ministerio y en los ministerios hemos comenzado a estudiar la palabra del Señor y hemos llegado ahora las personas a tener una necesidad pero inmensa de conocer lo que enseña la palabra del Señor. Somos bienaventurados porque tenemos hambre y sed de conocer la verdad. Y esa verdad que conocemos ahora se la entregamos a los demás porque somos personas que hemos entendido que este mundo maligno, perverso, pecaminoso que está bajo el maligno necesita recibir misericordia y nosotros damos misericordia en nuestra iglesia. Por eso le hablo a ellos. Cualquiera, como yo dije hace algunos días atrás, por favor no se sienta mal por lo que yo enseño. Siéntase agradecido que el Señor le está hablando. Entonces, allí es cuando la persona entrega misericordia y la persona comienza a tener limpieza por la palabra de su corazón y aparece ese júbilo, ese gozo, esa alegría tan importante como es que tengo gozo, tengo alegría, mi corazón se está haciendo limpio y ahora yo puedo ver la gloria de Dios. Puedo ver cómo el Señor se glorificó por medio de la medicina y hoy ya puedo dormir, descansar, mover mi brazo y puedo disfrutar la vida mejor. Gloria a Dios. Puedo ver al Señor. Y eso me ha traído paz y pasamos a formar parte de una iglesia en donde la pacificación nos hace miembros de la familia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Resplandezcan, dice el Señor, como luminarias en el mundo. Mira lo que dice. Asidos de la palabra de vida, tomados de la palabra de verdad, aférrense a ella. Me gustó la imagen del presidente Trump, no sé si ustedes la vieron cuando abrazó la bandera. ¿La vieron? ¿Ah? ¿No la miraron? Esta es mi patria. Esta es mi verdad. Asidos de la palabra. Recuerda que estamos en el sermón 1 de la serie Tiempos Peligrosos y estoy explicando cuál es la forma como debes vivir como cristiano salvado. ¿Para qué todo esto? Para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo también, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. ¿Gloriarme de qué? Que todos los días durante tantos años no corrí en vano, ni en vano he trabajado, sino que voy a mirar allí a ustedes en el tribunal de Cristo, que se van a subir al podio y van a recibir los galardones que Dios tiene preparado para su iglesia. Gloria a Dios. No correr en vano. No correr en vano. Acabo de describirte el hermoso significado, el trabajo que debes realizar como verdadero salvado en una sociedad dominada por el poder del maligno. Primera parte. Segundo, déjame decirte lo siguiente. Te voy a meter en un contexto
y voy a hacer un análisis, no profundo, por eso yo te decía, tienes tu información, trabaja en ello. Trabaja en ello. Ya definitivamente deja de dejar de lado las cosas y comienza a estudiar profundamente la palabra del Señor. Asidos de la palabra. Asidos. Déjame poner un contexto, hacer un análisis de la sociedad en la cual vivimos y en la cual debemos cumplir nuestro ministerio. Nuestro ministerio es la participación como salvados en la Gran Comisión. ¿Saben lo que es eso? ¿Sí? ¿Todos? ¿Saben lo que es el ministerio de la Gran Comisión? ¿Dónde está ubicado? Muy bien. Tienen que aprender todo eso, ¿sí no? Qué rutinaria se hace la vida. ¿Y saben cuál es el problema mayor? Es que se van a llevar una gran sorpresa los que no quieren aprender, entender, conocer, saber. Es que uno de estos días se va a escuchar la voz, la trompeta, el anuncio. Pero solo lo van a escuchar ¿quiénes? Las luminarias del mundo, los que viven asidos a la palabra, los que tienen una actitud y los que disfrutan haciendo las cosas que Dios les manda. Oye, yo vi esa olla con tamal y dije, oye, la olla bonita. ¿La vieron? El que hizo eso, ¿cómo lo hizo? Contento, con amor. ¿Qué va a hacer el Señor? Dice su palabra, dice, si un vaso de agua me dieres, será recompensado. Entonces, tenemos una comisión, se llama la Gran Comisión. Les animo a que la conozcan. Donde todo lo que nosotros vamos a hacer en medio de esta sociedad pecadora, perdida, que está bajo el maligno, lo vamos a hacer todo para ese concepto que ustedes conocen. Son salvados, la iglesia lo conoce, esta iglesia lo conoce. Nosotros hacemos todas las cosas para el Señor y no para los hombres, para la gloria de Dios. Y entonces, yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Esta sociedad en la cual vivimos es nuestro campo misionero. No podemos mantenernos al margen, no podemos tener miedo. El sermón siguiente está la base bíblica en el libro de Reyes, en la experiencia de Eliseo con Jesse, cuando los ejércitos rodearon a toda la nación y ahí andaba Jesse, el que no lee, el que no es luminaria, el que no se ha pegado a la palabra, el que está allí en medio pero no es, y andaba tan asustado el pobrecito. Y entonces el profeta dice, ay Señor, abre los ojos para que vea. ¿Qué fue lo que vio? Lean la referencia de Reyes. Algunas afirmaciones que obligan son nuestro campo misionero. Tenemos que conocer la realidad. Seguramente en esta serie va a estar incluido también el gran viaje que realizaron los espías y fueron allí a incursionar en la Canaán. Ese es un tema pero extraordinariamente interesante. Alguna vez léanlo, Números 13. Cómo elige Moisés por orden de Dios y le dice, ok, sepárame uno de cada tribu, príncipe de cada tribu. Y los mandó y dijo, ahora vayan allí, este es el camino, esta es la dirección, métanse a las ciudades y vean allí. Hicieron trabajo de espía. ¿Sabe cómo trabaja un espía? Escondido, nadie lo descubre. Y ellos fueron y estuvieron allí, miraron la educación, la cultura, la economía. Es un gran mensaje para este tiempo, para que la gente pueda conocer lo que está pasando en el mundo y pueda no intimidarse, sino que pueda decir, gloria a Dios, Cristo viene. Pero la gente no quiere que Cristo venga. No es que se compró recién casa y que voy a disfrutar de mis ahorros. Dos cosas a saber. Cristo viene y muchos aún no son salvos. ¿Sabe lo que es eso?
Eso es grave. Eso es lo más horrendo que hay. Que una persona no sea salva. Es lo más grave, es lo más horrendo. Para nosotros, los salvados, no existe ninguna duda que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Maligna y perversa. El asesinato y la destrucción está por todos lados. Ojalá que con esto no me censuren. Aborto legalizado, de millones de niños descuartizados, legrados, partidos, absorbidos. Millones. Ciencia médica que es falsa. ¿Ustedes creen que lo que le están diciendo de la pandemia es verdad? No, es mentira. Es mentira. Ciencia médica falsa, prácticas de eutanasia. La eutanasia, que es la posibilidad de que las personas decidan si viven o si mueren, ya es ley por todos lados. El tráfico humano, el tráfico de venta de órganos. ¿Ustedes creen que lo que está haciendo el gobierno permitiendo que la gente venga y que entren al país es lindo, es bueno, es saludable? No, es malo. ¿Saben ustedes el tráfico de niños? ¿Saben ustedes lo que hacen con esos niños pequeños que vienen en tránsito? Se los violan. ¿Saben lo que ustedes es una violación de un niño? Las marcas profundas que deja en el alma. Pedofilia. ¿Conoce el término? Secuestro, asesinato de niños en estado de dolor. Escucha esto. Secuestro, asesinato de niños. Y los matan en estado de dolor para beber la sangre que según los ricos y actores de la élite de Hollywood, dice que eso contiene fuerza y poder en el adenocromo que es extraído de niños por la oxidación de la adrenalina en estados de extremo dolor y miedo. Aumenta nuestra vida, dicen ellos, por eso lo hacemos. Matamos niños. Les dije, estamos viviendo los tiempos finales y peligrosos. Aumento de vida, transhumanismo. Anoche estuve mirando un programa por hora sobre el transhumanismo y cómo el biohumanismo y cómo la biopolítica y cómo la bioética entró a la sociedad. Es una cosa alarmante. Transgenerismo. ¿He escuchado de eso? En esta congregación creamos una clase, se llama Postmodernismo. Durante 4 años hemos estado hablando sobre estas temáticas para ponerlo en alerta y decirle que vivimos tiempos peligrosos. Transhumanismo, corrupción, violencia. Vivimos en un mundo que está siendo llevado. ¿Sabe dónde está siendo llevado el mundo? Está siendo llevado a la tribulación y al infierno. Para allá va el mundo. Mas nosotros los salvados vamos camino a la nueva Jerusalén. El cielo de Dios. Las señales de la pecaminosidad son evidentes, están por todos lados. ¿Y sabe usted cuál es la tragedia mayor? Esta. La tragedia mayor es la no existencia de la fe verdadera. La tragedia mayor es la no existencia de la fe o el abandono no solo de la fe, sino es el abandono de los grandes valores. Actualmente las instituciones magníficas creadas por Dios, como es el matrimonio y la familia, están totalmente destruidas. Mira estadísticas. Esta es una gran afirmación. La fe no existe. ¿Por qué? Por la maldad generalizada. Ya que bien sabemos que cuando la maldad aumenta, la fe decae. Así lo dice el mismo Jesús. Por haberse multiplicado la maldad de los hombres, ¿qué pasa con la fe? El amor de muchos
se va a agripar, le va a dar corona. Además, la negación de la moral y las prácticas ajenas a las buenas costumbres, inmoralidad. Ya no solo anda al acecho, sino que ya la inmoralidad y todo esto que andaba antes al acecho, es decir, en busca de, ahora son una realidad presente. Y lo más lamentable es que muchos estando en la inmoralidad presente en este sistema y está siendo evidente, no la ven. ¿Sabe usted cuál es el peor ciego? El que no quiere ver. Alguien me preguntó hace pocos días atrás, me dijo: pastor, ¿juzgará Dios a los Estados Unidos? Y yo le dije: los Estados Unidos ya están bajo el juicio de Dios. A usted lo ve a lo mejor muy simple, ¿no? Pues si yo me voy a mi casita, llego a mi casita, veo televisión, como alimento, me acuesto, me voy a trabajar. Los Estados Unidos están bajo el juicio de Dios. Todo lo que Dios ha permitido. Nosotros, escúchenme ustedes, nosotros durante mucho tiempo les hemos advertido a través de la educación con fundamento bíblico. Y les hemos llevado a ustedes a través de un sinnúmero de sermones para que ustedes puedan descubrir la verdad. Y ustedes puedan darse cuenta de la mentira en la que vive el mundo bajo el poder y la influencia del maligno. Son muchos que no creen que se ha levantado una generación que no conoce, ni cree, ni confía en Dios. Esa es la generación de hoy. A mí me asombra, yo dicto clases y yo enseño a padres. Y me doy cuenta que la mayoría de los padres no saben el desarrollo de las etapas el desarrollo de la vida de sus hijos y viven la vida de cualquier manera, creyendo que lo que están haciendo es bueno. Por eso que hay hoy una sociedad que se ha levantado con un total desconocimiento de la verdad, viven bajo el poder y la influencia del maligno. Se ha levantado una generación que no conoce, ni cree, ni confía en Dios. Y los padres ignoran en forma total lo que hacen sus hijos con ese aparatito que ellos mismos les dieron. ¿Qué es lo que hacen sus hijos en sitios secretos, en la internet? ¿Se ha puesto a investigar lo que hacen ellos? ¿Se ha puesto a investigar que ellos ahora no se tratan de él y ella, sino que usan un género neutro? Pero déjame decirte algo, y esto es para todos. Dios te ve. Dios te está viendo. Él sabe todo lo que tú estás haciendo. Sabe todo. Y un día te va a llamar a juicio. Y no vas a poder decir que no sabías. Este libro ha estado en tu hogar. ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Hasta la tuya propia. Déjame decirte algo. Hoy estamos en el clímax de la historia de la humanidad. En un análisis serio de la realidad descubrimos que el progresivo aumento del mal y el desprecio por la verdad nos lleva a decir que, escucha esto, toda generación, hasta cierto grado u otro, es una manifestación de lo malo. Lo cual demuestra algo que es obvio, es lo perverso que es el corazón del hombre. Recuerda que el consejo bíblico es este, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él es donde sale todo eso que no corresponde.
Por eso la importancia de llenar tu corazón de la verdad de la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice claramente, dice, en esto pensad, en todo lo honesto, en todo lo puro, en aquello que hay santidad, en lo que trae dignidad, en lo que te hace tener comunión con Dios, en esto pensad. No en otra cosa, en esto pensad. Recuerda el consejo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nosotros podemos no solo encontrar una vez en la página de la historia el alto grado de inmoralidad, sino son muchos los actos de inmoralidad. El pecado es evidente en la humanidad. A través de las páginas de la historia bíblica nos presentan, hoy estamos ya en el clímax de la historia. Me encanta lo que alguien dijo estudiando sobre esta temática. Alguien dijo algo muy significativo. Dijo, la medianoche, o sea, las 12 de la noche, será la hora fatal para una nación corrupta. Será la hora fatal. Una nación corrupta, pecaminosa, como es los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también una nación corrupta y pecaminosa es El Salvador, México, Guatemala, Honduras, Chile. Y el mensaje profético que promovió el profeta Isaías fue dicho en la hora 11, una hora antes de la medianoche. Pero aparece el profeta Jeremías, quien profetizó y advirtió en los minutos previos a la hora 12. ¿A quién? A una nación como esta. Una nación corrupta, podrida en el pecado. Esa es la condición de este país. Por eso es que cuando preguntan, ¿Dios juzgará a los Estados Unidos? No, Dios ya la está juzgando. La condición de este país donde reina la violencia, la inmoralidad, la corrupción, la indiferencia, la ingratitud. Donde la justicia no sirve. En la época de profecías, el juicio para una nación maligna y perversa como esta, porque la maldad generalizada ha ido creciendo con el tiempo y nos ha situado hoy en los últimos minutos previos a la hora 12. Este es un tiempo demasiado peligroso donde el último gran bastión, ¿saben cuál es? El último gran bastión a destruir, ¿sabes tú cuál es? Es la iglesia, es el cristianismo. No sé si lo has escuchado, es mi mundo. Recién que estaba sentado allí pensaba yo en mi labor pastoral y la responsabilidad que tengo como pastor de la iglesia de poner un vallado, un cerco, brindarles protección. Es mi responsabilidad. En estos días, Ricky Martin, ¿conocen a Ricky Martin? En estos días Ricky Martin, la doctora Paul, Elton John dijeron esto. Mira lo que dijeron. Dijeron, la Biblia no existe, morirá. Salió por todo el mundo, se hizo viral. Los grupos radicales están haciendo esto, están ofreciendo a nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, nos están diciendo, te vamos a descuartizar, te vamos a quitar las entrañas y te vamos a enterrar en un lugar donde nadie te va a encontrar. No, ese es el mundo peligroso en el cual vivimos. Mira, le tengo una respuesta a los famosos. Escucha esto. El filósofo escritor Voltaire, allí como en el año 1750, en el llamado siglo de las luces, donde decían que la razón estaba por sobre Dios, dijo lo siguiente, Voltaire. Dijo, cuando yo muera, antes de 100 años la Biblia desaparecerá. Así dijo. Déjame decirte algo, ignorante. Ateos, agnósticos, seculares, demoníacos. Déjame decirte esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará.
nunca. Y déjame agregarte algo. Este tiempo peligroso, lo que está haciendo, como me preguntaron, Moisés, para ti el año 2020, ¿qué significó? Mira, el año 2020 dejó sentadas las bases, el terreno fértil para el globalista anticristo. Cristo viene, la iglesia será arrebatada y la tierra será juzgada. Simple, Cristo viene. La iglesia será levantada y la tierra será juzgada. Sellos, trompetas y copas. ¿Sabes cuál es la recomendación? Estaba leyendo el otro día. ¿Sabes cuál es la recomendación? ¡Huyan! ¡Huyan! Estás en la tribulación, huye, escóndete, mantén tu fe. Eso que no quisiste hacer hoy. Oración allí en la mañana. Lo que no quisiste hacer en la semana, huye. Y ora. Y dile al Señor, Señor, perdóname, aquí en medio de la tribulación. Déjame recordarte y hacerte una breve descripción de la historia de pecados en la humanidad, cómo ha ido creciendo y cómo se situó en medio nuestro. Esta es una generación muy especial. Y entonces te va a permitir a ti conocer lo que está pasando y te vas a dar cuenta cómo el pecado ya definitivamente sobrepasó todo. Ahora esto ya es un rebalse. Si antes habían abortos, que los habían, ¿recuerdas tú? ¿Recuerdas tú en Egipto? La obra de Satanás, para que no prolifere la nación. Entonces vayan y díganle a las parteras que cuando vaya el niño naciendo, si se dan cuenta que es varón, mátenlo. ¿Qué es eso? Aborto. Entonces, en la historia de la humanidad, si antes habían abortos, hoy está legalizado, son millones de niños descuartizados. Millones de niños descuartizados. Descubrieron el otro día en una entrevista secreta a Planned Parenthood. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron que ellos sacaban todo el tejido fetal y hacían algo para distintos productos. Cerraron en un estado las oficinas de Planned Parenthood. Si antes había abortos, hoy está legalizado. Son millones de niños descuartizados. Y esto me preocupa mucho a mí. ¿No cree usted que yo duermo tranquilo con esto, que me siento tranquilo, que no lloro, que no analizo, que no busco, que no comparo, que trato de ser hasta un poquito condescendiente con la gente y trato de evitar, de no provocar ningún escozor? Pero mira, ¿cómo no me va a preocupar si son millones de mujeres y hombres que no saben que ocurrió un aborto usando anticonceptivos? ¿Saben lo que dice la Biblia? Dice que ningún homicida entrará en el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La expresión y el anuncio en el cual deben de creer es este: el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Escucha cómo ha progresado la maldad, cómo se ha multiplicado, cómo se ha sumado, no se ha sumado, se ha multiplicado. Ejemplos en la historia. Recorría yo las páginas de la Biblia y encontraba un asesinato en medio de una familia. En la única familia que existía, un asesinato. Sigue adelante la sociedad poligamia en los albores de la humanidad. Se promueve un levantamiento programado por las civilizaciones existentes en el inicio de la historia de la humanidad. Se levantan contra la verdad. Comienzan a construir una torre. Tenía la intención. ¿Cuál era la intención? Matar a Dios. Destruir a Dios. ¿Cuál es la intención de la sociedad moderna? Todo lo que sea Dios tenemos que destruirlo. Desprecian sus mandamientos.
Cuando comenzamos a hacer una vista de lo que ocurre en la ciudad, en el estado de Canaán, encontramos que las ciudades todas sometidas a las prácticas sexuales inmorales, en donde no existen los altos valores morales, sino que la perversidad, la inmundicia, por ejemplo, de los antidiluvianos, continúa con los sodomitas. Lo que posteriormente se estableció en la tierra de Canaán, donde la nación de Israel fue para mostrar la verdad en medio de ese lugar, en medio de la inmoralidad, violencia, corrupción. Finalmente, ¿sabe qué? Es lo que ocurre hoy. Finalmente terminaron convirtiéndose ellos a lo que eran los cananeos. Mira, a mí me asombra y esto me preocupa mucho. ¿Sabes cuántos años profetizó Jeremías a la nación en la hora 12 o minutos antes de la hora 12? 42 años. Les estuvo diciendo a la nación: cambia tu manera de vivir. No quisieron. Vinieron los babilónicos y ¿qué hicieron con ellos? Los destruyeron. Todo lo que te acabo de narrar del pasado es símil a las prácticas de hoy en esta sociedad. Nosotros podemos viajar desde muchos siglos atrás y posicionarnos en el siglo XXI y sorpresa. Nadie que sea sensato y conoce el tiempo puede negar que vivimos en una sociedad peor que la antidiluviana, peor que Sodoma, peor que Canaán, peor que los imperios que controlaron el mundo. Había un gobernador que todos conocemos, se llama Herodes. ¿Saben lo que hacía este viejo degenerado? ¿Saben lo que hacía? Se retiraba al Mediterráneo, donde tenía su mansión, y dejaba a otros gobernando en el lugar de él. Y en su mansión, él allí tenía una gran piscina donde practicaba la pedofilia. Y decía que esos niños que eran abusados eran sus pececitos. Viejo degenerado. ¿No has escuchado hoy de la isla del mal? ¿Lo has escuchado? ¿A dónde se van los que dicen que son el gobierno nuestro? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Ah? Finalmente, déjame decirte lo siguiente. Estamos llegando al final del sermón número 1. Es un gran desafío. ¿No cree usted que yo la voy a sacar barata? Va a ser difícil. No luchamos contra sangre ni contra carne. Luchamos contra gobernadores, huestes de maldad. ¿Sabes cuál es el deseo del enemigo público número 1 que anda deambulando y está suelto? Es matarnos. Te quiere matar. Y si mueres sin Cristo, victoria. Nos encontramos en el infierno, dice. Escucha esto. En un mundo atrapado por el maligno, usted es la iglesia con la salvación en mente. Después de 60 sermones sobre el tema, los que hoy nos han dado más seguridad, más confianza, mejor preparación, nos han dado un enfoque y motivaciones nuevas en el ministerio que tenemos. Yo como pastor, tú como anciano, tú como diácono, tú como maestro, tú como líder de un grupo, tú como músico, como cantante. Hoy sabemos que tenemos un ministerio que Dios nos dio, para el cual usted y yo fuimos creados. ¿Usted cree eso? Es la tercera vez que lo digo. No he tenido respuesta. Así nos lo enseña Jeremías.
Yo lo aprendí hace mucho tiempo leyendo El llamado al profeta. Él le dijo que no sabía, que no podía, que no entendía, que era un niño. Pero ¿sabes tú lo que Dios le contestó? Le dijo: ¡Ey! ¡Para! Yo te elegí. No digas que eres un niño, no digas que no sabes, no digas que no entiendes, no digas que no puedes hacerlo. No, yo te elegí y te he puesto en este tiempo para que hagas la obra que te mandé a hacer. Hay que convencerse de eso. Deja de dudar. Debes de tener una convicción plena. Dios quiso que en la época antigua Jeremías, Dios quiere que hoy yo y usted, en la época contemporánea, sepamos y creamos definitivamente que en primer lugar, allá en la antigüedad, muchos hombres de Dios. De hecho, lo narra aquí la Escritura. Siempre me ha llamado la atención eso, que en el capítulo número de Hebreos, capítulo 13, allí están, capítulo 12, están ellos diciéndonos a nosotros, nos están diciendo como testigos, dice: ustedes pueden ser buenos esposos, buenos padres, buenas familias. Ustedes pueden ser buenos cristianos. Ustedes pueden ser buenos líderes de una iglesia. Ustedes pueden. Finalmente, déjame decirte esto. Nosotros debemos tener convicciones profundas sobre el llamado. No es ninguna novedad que estamos en medio de una sociedad que está al borde del holocausto. Yo lo he informado, enseñado, incluido en mis predicaciones, que este país, la sociedad mundial, va directo a la tribulación o al infierno. Por ello, mis preguntas, que merecen ser contestadas y no solo leídas. La pregunta es: ¿entendemos verdaderamente que Dios nos ha preparado, como lo hizo con Jeremías, para este tiempo? Tiempo donde está ocurriendo lo siguiente. Tiempo donde los niños pequeños entre 5 y 16 años les inyectan soluciones bloqueadoras de la pubertad para que en época de identidad no sepan lo que son y elijan ser lo que el sistema demoníaco estableció. ¿Sabías tú eso? Son nuestras batallas. Medita en esto. ¿Realmente crees que Dios te ha creado, te ha redimido, te ha colocado aquí en este lugar? ¿Te ha apartado del mundo para cumplir en este tiempo peligroso un ministerio para Él? Piensa en eso. Cierre sus ojos, incline su cabeza y... Señor, te damos tantas gracias porque nos preparaste para este tiempo. Nos elegiste para este tiempo, Señor. Me siento honrado de que tú, Señor, hayas puesto tus ojos sobre nosotros. Hoy tu palabra, Señor, es cuando más se hará vida en nuestro corazón. Ahora es cuando verdaderamente, Señor, el tiempo que hemos habitado en tu casa es un tiempo precioso que nos ha permitido, Señor, meternos allí en lo más profundo de ti. Porque el tiempo que vivimos, Señor, es complejo. Pero cuando la complejidad del tiempo, Señor, cuando la circunstancia y el evento nos lleve a tomar decisiones como la que está tomando, Señor,
una madre en medio de esta congregación que le dijo al sistema mundanal: a mis hijos no los tocas. Es porque tenemos confianza en ti, quien nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y bajo tus alas, Señor, estaremos cubiertos. Ningún temor, ningún miedo, porque tú nos enseñaste hace mucho rato que no vamos a temer al que mata el cuerpo, sino a aquel que puede destruir no solo el cuerpo, sino también el alma. Por ello, Señor, te doy a ti el honor, te doy a ti la gloria por permitirnos entrar a tu palabra, Señor, y descubrir en ella que a pesar de que el tiempo es malo, peligroso, tú estás con nosotros como poderoso gigante. Y aunque se levante un ejército contra nosotros, ningún temor, ningún miedo. Bendice la iglesia, Manantiales de Vida. Especialmente, Señor, oro por aquellos que aún no te conocen. Oro por ellos, Señor, para que tú, Señor, y tu Espíritu Santo trabaje en sus vidas y finalmente puedan recibirte a ti como Salvador y Señor de sus vidas. Bendice tu palabra, Señor, en nuestros corazones, y que durante esta semana, una semana de trabajo, de interpretación bíblica, de oración, porque el mandamiento es ese: orad y velad. Llévanos con bien, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor.